Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar acerca de tejido muscular. Existen 4 tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido muscular se caracteriza porque sus células son muy alargadas. Existen 3 variantes de tejido muscular: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Vamos a hablar de cómo identificarlas al microscopio óptico. Aquí tenemos un esquema de músculo esquelético en una vista longitudinal. El músculo esquelético se caracteriza porque sus células tienen una forma cilíndrica. Es como si fueran unos tubos muy largos. De hecho, en algunos músculos pueden llegar a medir hasta centímetros. Por esta razón, a la célula del músculo esquelético también simplemente se le conoce como fibra muscular. Pero es importante que entiendan que cuando decimos una fibra muscular nos estamos refiriendo a una única célula del músculo esquelético. La célula muscular esquelética tiene varios núcleos, es una célula multinucleada y sus núcleos se localizan a la periferia. Por ejemplo, aquí en este dibujo tengo 1, 2 núcleos. También se caracteriza porque presenta estriaciones transversales. Aquí las estriaciones transversales están representadas con estas líneas rojas. Sus células no van a estar unidas entre sí. Cada célula muscular esquelética es independiente de la otra. Aquí estamos viendo también músculo esquelético, pero ahora en un corte transversal. Esto que estoy delimitando aquí es una sola célula muscular esquelética. ¿Cómo sé que es esquelética? Porque se observan sus núcleos, es decir, es una célula multinucleada y además los núcleos están a la periferia. Pasaremos ahora a hablar del músculo cardíaco. Aquí también tenemos un esquema en un corte longitudinal. La célula de músculo cardíaco se caracteriza porque tiene una forma apantalonada. ¿A qué se refiere esta forma? Quiere decir que se ramifica en dos en uno de sus extremos. Por ejemplo, aquí viene esta célula cardíaca y de repente se ramifica. Esa es la forma apantalonada. Como podemos observar, la célula cardíaca no es tan larga. Por lo tanto, va a tener que unirse a otras células cardíacas para poder tener una mayor longitud. Se van a unir una célula muscular cardíaca con otra célula muscular cardíaca por medio de unas estructuras que se conocen como discos intercalares, y aquí los estamos representando con esta línea gruesa de color rojo. Estos son los discos intercalares, son los sitios de unión entre una célula muscular cardíaca y otra. Las células del músculo cardíaco, la mayoría tienen solamente un núcleo, pero puede ser el caso que alguna sea binucleada. Lo más importante es que ese núcleo se va a localizar en el centro, y eso es una diferencia crucial porque dijimos que en el músculo esquelético sus células son periféricas y aparte es multinucleada. Aquí en el músculo cardíaco la mayoría es solo un núcleo y está en el centro. Además, como podemos ver aquí en el esquema, la zona perinuclear de la célula muscular cardíaca se va a observar pálida. A esta zona perinuclear también se le conoce como zona yuxtanuclear. También el músculo cardíaco va a presentar estriaciones transversales, pero aquí ojo, las estriaciones transversales se ven más delgaditas que los discos intercalares, de esa manera lo podemos diferenciar. Como he mencionado, el músculo cardíaco se caracteriza por esos discos intercalares y también podemos observar gránulos de lipofuscina en las células del músculo cardíaco, donde vamos a encontrar la lipofuscina en esta zona pálida perinuclear que habíamos hablado hace rato. Entonces aquí vamos a ver que van a aparecer ahí los gránulos de lipofuscina. Y aquí tenemos músculo cardíaco, pero ahora con un corte transversal. Se caracteriza porque su núcleo va a estar en el centro, que es este. Esta es la célula muscular cardíaca y aquí en el centro está el núcleo. Se alcanza a ver la zona perinuclear y también incluso se podría llegar a ver gránulos de lipofuscina en esta zona. Algo característico también del corte transversal de músculo cardíaco es que sus células son muy grandes, pero están separadas de las otras. Hay un espacio que se puede ver claramente entre ellas. Pasando ahora con el músculo liso, aquí también tenemos un dibujo en un corte longitudinal. Las células del músculo liso se caracterizan por tener una forma que se denomina ausada
o también se denomina forma fusiforme. La forma usada es parecida a un uso de costura, como el que tenemos aquí. Esta forma se refiere a que es más grueso del centro y conforme avanza a los extremos se va adelgazando. Las células del músculo liso se caracterizan por estar muy cerca entre sí, incluso algunas van a estar unidas por medio de desmosomas. Eso genera la siguiente característica. Como están tan cerca, es difícil delimitar bien los bordes de la célula. Además, como el citoplasma de las células del músculo se caracteriza por ser muy eosinófilo, muy acidófilo, eso ocasiona que prácticamente todo el fondo se vea acidófilo, sin poder, en algunos casos, delimitar las células, el citoplasma, y eso ocasiona que lo que más se vea o lo que sea más evidente sean los núcleos, los cuales se van a ver basófilos, que son los que estoy señalando en este momento. Entonces así se ve un músculo liso. El fondo eosinófilo, en ocasiones sí se puede llegar a delimitar las células, en otras no, pero lo que más destaca son los núcleos. Estos núcleos también son alargados y se describe que tienen una forma de como si fuera un puro de tabaco. Aquí tenemos núcleo, pero el núcleo es un único núcleo por célula y ese núcleo se va a localizar en el centro, al igual que pasaba con el músculo cardíaco, que también el núcleo es central. El músculo liso no tiene estriaciones, por eso se llama liso. Algo importante es que cuando decimos músculo estriado, ese concepto de músculo estriado hace referencia tanto al esquelético como al cardíaco, porque ambos tienen estriaciones. Por eso, para que nos refiramos a cada uno de estos tipos, tenemos que utilizar el término completo: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. Las células del músculo liso, como mencionamos, están unidas entre sí por medio de desmosomas. Y aquí tenemos cómo se ve el músculo liso en un corte transversal. Se caracteriza porque sus células están muy cerca entre sí. En algunas se puede llegar a ver el núcleo, en otras no se ve el núcleo porque no estuvo en el plano del corte. Y también como que la forma de las células del músculo liso como que varía, porque en algunas lo cortamos como en el centro, donde es más gruesa, y en otras lo cortamos pues en las zonas más distales. Como hemos mencionado, el término de músculo estriado hace referencia tanto al esquelético como al cardíaco. El término rabdomiocito hace referencia a la célula muscular esquelética o a la fibra muscular. Quedamos entonces que esos tres términos son sinónimos: rabdomiocito, célula muscular esquelética y fibra muscular. Cardiomiocito, o también lo pueden encontrar como miocardiocito, es el término que se utiliza para referirte a la célula muscular cardíaca, y leiomiocito es el término para referirte a la célula del músculo liso. Es fácil recordarlo porque el leiomiocito empieza con L, al igual que liso. A continuación vamos a ver los tipos de músculo, pero ahora sí en las fotomicrografías. Vamos a empezar con esta imagen superior izquierda. En este caso, yo observo células que son muy largas, tienen una forma como un cilindro, y además puedo ver que el citoplasma está muy acidófilo. También puedo apreciar que a lo largo del citoplasma se observan líneas transversales. Esas líneas se ven un poquito moradas y hay otras que se ven más claritas. Van alternándose, una clarita, una oscura, una clarita, una oscura. Además, puedo observar a los núcleos basófilos y esos núcleos se localizan en la periferia. También puedo darme cuenta que esta única célula tiene varios núcleos, es una célula multinucleada. Con esas características puedo deducir que se trata de tejido muscular de tipo esquelético, músculo estriado esquelético. En este caso estamos viendo en un corte longitudinal. Sin embargo, también aquí en la parte de abajo es posible observar también células de músculo esquelético. Esta es una sola célula, esta es otra célula.
¿Cómo sé que es músculo esquelético? Porque los núcleos están a la periferia. Aquí hay un núcleo a la periferia. Este también es otro núcleo que está a la periferia. También puedo ver que esta célula muscular es multinucleada. Músculo esquelético, solamente que aquí está en un corte transversal. También algo interesante es que entre las células del músculo vamos a encontrar tejido conectivo. Estas zonas de aquí corresponden a tejido conectivo y aquí también tejido conectivo. Se pueden ver las fibras de colágena y además se ven varios núcleos que van a corresponder probablemente con fibroblastos. Ahora pasaremos a la siguiente fotomicrografía. Aquí podemos apreciar estas células que también se ven largas, pero yo, por ejemplo, en cuestión de los núcleos, aquí veo que son dos núcleos y están de manera central, no están a la periferia. Además veo que alrededor de los núcleos hay una zona pálida, más y además de que se ve pálida, tenemos gránulos aquí en esta zona que son los gránulos de lipofuscina. También puedo notar que hay estriaciones que se ven como estas líneas transversales, pero aquí hay otras estructuras, esta otra línea más gruesa, esta no es una estriación, este es un disco intercalar, que es lo que les decía, cómo diferenciar disco intercalar de las estriaciones. El disco intercalar se ve más grueso. También puedo ver aquí otro disco intercalar, aquí otro disco intercalar. Con estas características yo deduzco que esto es músculo estriado cardíaco. Sin embargo, aquí la pregunta sería, pero no se ve claramente la forma pantalonada. Es correcto, en ocasiones no se puede ver con claridad si tiene forma pantalonada o no. Por eso tienes que valerte de otras características del músculo cardíaco, como la presencia de los núcleos centrales, como la presencia de gránulos de lipofuscina. En este miocardiocito en particular se pueden llegar a ver dos núcleos, pero dijimos que lo más frecuente es que solamente se observe uno. Aquí abajo, por ejemplo, esta zona de aquí podría haberte confundido y podrías haber pensado que es músculo estriado esquelético, porque aquí hay varios núcleos que se ven pues a los extremos. Sin embargo, estos núcleos no son núcleos de las células cardíacas. Este núcleo está en el tejido conectivo de afuera, por lo tanto este núcleo va a corresponder a un fibroblasto. Lo mismo, este núcleo está en el tejido conectivo, que es esta zona de acá. Este también es un fibroblasto, solo que estos fibroblastos en ocasiones se acercan mucho a la célula muscular. Entonces por eso tienes que ver toda la imagen, buscar todas las características para llegar a un diagnóstico como tal. Además, esta célula de aquí abajo no puede ser una célula muscular esquelética porque se logran ver discos intercalares, cosa que no se ve en las células esqueléticas. Y finalmente tenemos esta otra fotomicrografía. Aquí veo que son muchas células juntas, muy cerca de entre ellas. Y veo, por ejemplo, que pues prácticamente el fondo se ve como acidófilo. Y lo que se distingue más son estos núcleos como alargados. Además, en algunos casos sí puedo distinguir como los límites celulares. Y veo que la célula tiene una forma como pues ausada, como fusiforme. También entre estas células también puedo encontrar tejido conectivo, en donde también se pueden observar varios fibroblastos. Por ejemplo, este es un fibroblasto, este es otro fibroblasto en el tejido conectivo. Este es músculo liso en un corte longitudinal. Aquí abajo también teníamos músculo cardíaco en un corte longitudinal. El tejido muscular se clasifica de varias maneras, según si tienen estriaciones o no. Si tiene estriaciones, tenemos que se denomina músculo estriado. Pero el músculo estriado tenemos dos, al músculo esquelético y al músculo cardíaco. Y también tenemos al músculo no estriado, que simplemente corresponde al músculo liso. Según la inervación, el tejido muscular se puede dividir si es voluntario o es involuntario. Para que el músculo sea voluntario tiene que estar inervado por el sistema nervioso somático, y para que el músculo sea involuntario tiene que tener inervación del sistema nervioso autónomo, donde podemos encontrar al simpático y al parasimpático. Aquí el músculo que es voluntario, que está inervado por el sistema nervioso somático, es el esquelético. El músculo liso está inervado por el sistema nervioso autónomo, es involuntario. El músculo cardíaco también tiene inervación autónoma, pero el músculo cardíaco tiene la característica de que por sí mismo puede contraerse. Se contrae de manera espontánea sin necesidad de un estímulo externo.
pero también está regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático sube la frecuencia cardíaca, la cantidad de contracciones por minuto, y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, el número de contracciones por minuto. En resumen, el músculo esquelético, aquí podemos ver cómo son sus células, cilíndricas, con estriaciones, con multinucleadas y sus núcleos a la periferia. Células del músculo cardíaco, células apantalonadas, unidas por medio de discos intercalares, también tiene estriaciones y sus núcleos están de manera central, aunque la mayoría son uninucleadas, unas pueden ser binucleadas. El músculo liso, células muy unidas entre sí, el fondo se ve prácticamente eosinófilo, lo que más se destaca son los núcleos, que se describe que son alargados en forma de puro de tabaco. Músculo esquelético y músculo cardíaco son músculo estriado, tienen estriaciones. Músculo liso no tiene estriaciones. El músculo esquelético es voluntario, está inervado por el sistema nervioso somático. El músculo cardíaco y el liso son músculos involuntarios. Bueno, ¿para qué sirve el tejido muscular? La verdad es que tiene muchas funciones. Lo que hacen todas las células del músculo en general es contraerse. La contracción se refiere a que se acorta en longitud esas células, pero al realizar la contracción a su vez pueden desempeñar varias funciones. Por ejemplo, pensemos en este músculo esquelético que está unido al hueso por medio de tendones. Cuando se contrae o se acorta, eso genera movimiento y permite generar fuerza para levantar objetos. El músculo cardíaco, que se localiza en el corazón, cuando se contrae, permite bombear la sangre para que podamos estar vivos, para que la sangre esté en movimiento. Y el músculo liso se localiza en órganos huecos como el intestino, y cuando se contrae permite desplazar el alimento, el fenómeno que se llama peristaltismo. Lo que habíamos dicho, la contracción de los músculos esqueléticos permite movernos, pero también permite que tengamos expresiones faciales, masticar, incluso hablar, como lo estoy haciendo en este momento. El músculo cardíaco mantiene en movimiento la sangre para que llegue a todos los tejidos, y el músculo liso lo encontramos pues en el intestino para el peristaltismo, pero también lo encontramos a nivel del iris y permite dilatar la pupila. Por eso el tejido muscular pues es un músculo muy importante, desempeña muchas funciones en nuestro cuerpo. Pero también algo importante que quiero que sepas es que el tejido muscular, para poder funcionar, necesita tener una relación importante con el sistema nervioso. El sistema nervioso libera neurotransmisores. En el caso del músculo esquelético, libera acetilcolina para que el músculo se contraiga. El músculo cardíaco se contrae por sí mismo, de manera espontánea, pero sí el sistema nervioso simpático pues regula la frecuencia cardíaca, que tanto se contrae. Y el intestino también pues tiene que tener inervación autónoma para que se pueda contraer. Entonces el tejido muscular necesita fuerzas del tejido nervioso para poder contraerse. Cuidado con los cortes. Aquí tenemos cortes longitudinales de músculo esquelético que se caracteriza por sus núcleos a la periferia, de músculo cardíaco que se caracteriza por sus núcleos centrales. Ambos tienen estriaciones transversales. También aquí, además del núcleo central, en esta fotomiografía se pueden ver gránulos de lipofuscina aquí, en la zona cercana al núcleo. Y aquí, pues el músculo liso en corte longitudinal, como lo habíamos visto hace rato. También aquí tenemos cómo se ve en un corte transversal. El músculo esquelético, pues prácticamente se ve como unas zonas muy acidófilas, y lo único que se distingue son sus núcleos basófilos a la periferia, que se ven como puntitos. Aquí en el músculo cardíaco los núcleos se ven centrales, pero si te das cuenta, el citoplasma de la célula muscular cardíaca se ve más heterogéneo, zonas más pintadas que otras, más teñidas que otras. Además, estas células musculares cardíacas están separadas de las otras y son más grandes que las que vemos en el músculo liso. Aquí en el músculo liso, el núcleo también es central, pero observa cómo las células están cercas unas de las otras. Y además, si comparamos el tamaño del citoplasma con el núcleo, casi ahí se van, porque la célula del músculo liso es muy pequeña. Quizás donde te puedas confundir en un corte transversal es entre músculo cardíaco y músculo liso, pero ya dimos tips para identificarlo. Las células del músculo cardíaco son más grandes en comparación al núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos esta
célula y observa cómo el citoplasma le gana por mucho al tamaño del núcleo. En cambio, aquí en el músculo liso, el citoplasma y el núcleo casi miden lo mismo. Esa es una manera de identificarlo entre uno y otro. Aquí también tenemos músculo liso. En general, las células del músculo liso, cuando se cortan de manera transversal, están muy pegadas. Aquí se veían algo separadas, pero en realidad lo más frecuente es que la veamos así, unas al lado de las otras. No va a haber espacios entre ellas. Ese es otro tip para diferenciar el músculo liso. En el músculo liso en ocasiones también se puede ver un halo perinuclear pálido para que esto no te confunda con que es músculo cardíaco. Tanto en el cardíaco como en el liso se puede ver ese halo perinuclear. Y aquí músculo esquelético, lo que les decía, se ve la célula totalmente el citoplasma acidófilo y los núcleos en la periferia. Pero se tienen que ver varios núcleos porque las células, acuérdate, son multinucleadas. Y aquí el músculo cardíaco en corte transversal, lo que habíamos visto antes, tiene núcleos en el centro, pero generalmente tiene más citoplasma que núcleo. Pero también en algunos cortes se puede llegar a ver los granos de lipofuscina. Acuérdate que la lipofuscina se ve de color parda, como cafecita. Esta es la lipofuscina, la que señalan las flechas azules. Si ves lipofuscina, pues, y aparte un núcleo central, eso ya te orienta a pensar que es músculo cardíaco.